Pues buenos días, casi tardes, a todas y a todos. Seguimos en este curso de verano sobre perspectivas y desafíos de la Agenda 2030, en este caso sobre igualdad, comunidades sostenibles, instituciones sólidas para el desarrollo y la paz en los ODS. En esta mañana que hemos dedicado al panel de las instituciones y la economía en la construcción de sociedades pacíficas y otros factores endógenos. Hace unos días pues contacté a Juan Carlos López Cecilia, que es nuestro ponente en esta ocasión, que él es representante de ARPENUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la oficina en Bruselas, que bueno, pues ya ha sido presentado en la mesa que moderamos ayer, para que hablara, entre otros temas, de algo que él conoce muy bien, ¿no?, que son los factores para el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo humano sostenible. Además, es una ponencia que hemos ido desarrollando a través de diferentes conversaciones estos días, incluso con innovaciones hoy en día, porque vamos a tener a alguien que va a entrar vía Skype desde Italia para completar su ponencia. Sin más dilación, podemos poner el contador a contar. Además, vamos a contar con 3 voluntarios que se van a encargar un poco de seguir las presentaciones y hacer luego una serie de preguntas. Juan Carlos, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda tuya. Miguel Ángel, muchas gracias. Reiterar las gracias a la Fundación Juste, a Extremadura, a la dirección del curso por estos días y agradecer las intervenciones de esta mañana de mis compañeros, pues porque al final nos dan un enfoque de cuáles son esos grandes retos que tenemos en la Agenda 2030. Todo tiene que ser amoldado y para no ser repetitivo, porque hemos hablado de economía verde, hemos hablado de la movilidad humana con grandes ponencias y sobre la economía social y solidaria. Entonces, para no repetir, creo que hemos cambiado un poco la dinámica de la presentación para poder enfocar el debate en uno de los grandes objetivos, uno de los grandes retos que hay, que puede ser el crecimiento económico e inclusivo como camino para llegar a uno de esos grandes retos que tenemos o cambio en la Agenda 2030, que es el cambio del modelo productivo. Voy a hacer una intervención porque creo que desde Naciones Unidas tenemos siempre que acompañar los procesos. Las 3 intervenciones de esta mañana nos han dado un claro ejemplo del bottom-up, de que ya hay procesos, metodologías, experiencias, grandes profesionales. Nosotros, ¿cómo englobarlo? Y no quiero dejar de analizar la reflexión que tuvimos ayer del desconocimiento que tenemos de la Agenda 2030 y cómo volver a reiterar esas grandes ventajas que tiene la misma. Voy a compartir, voy a enmarcarla en algunas reflexiones, por eso la hemos cambiado, acerca de algunas dudas que crearon ayer sobre cuál es la estrategia MAP que está siguiendo PNUD, cuál es el contexto que hay de globalización, y luego vamos a dar entrada a mi colega Andrea Agostinucci desde Roma, que es nuestro experto en desarrollo económico local, para que nos explique concretamente qué estrategia desde el bottom-up, desde el proceso de localización, estamos haciendo para promover un crecimiento económico inclusivo que nos lleve a un camino que va más allá del crecimiento económico que actualmente tenemos, siguiendo el proceso de Agenda 2030 y de localización de los ODS. Pero creo que sí que es importante que analicemos el porqué de la agenda, y vuelvo a ser otra vez repetitivo, y cuáles son los contextos globales para imponer, para promover esas estrategias de crecimiento económico inclusivo. ¿En qué contexto? Esta va a ser un poco mi presentación. Dejaremos los últimos 15 minutos para la conexión Skype de mi colega Andrea. ¿En qué contexto nos situamos? Y esta mañana se ha reflejado una percepción, ¿no? Estamos ante un contexto bastante complejo y complicado en el contexto mundial e internacional. Tenemos un menor dinamismo de la economía mundial. En el crecimiento económico está muy lejos de estar basado en ese enfoque de desarrollo sostenible. Si hablamos de desarrollo sostenible, como aquellas estrategias o aquellos enfoques que nos aunan los conceptos de economía,
enfoque económico, social y medioambiental, el desarrollo humano sostenible pone al ser humano en el centro de la acción. Esas son las estrategias a las que queremos llegar. Si esta, la Agenda 2030, es una agenda de la ciudadanía, tenemos que poner al ser humano en el contexto, en el centro de la acción. Ese crecimiento económico está muy lejos de ese enfoque de desarrollo humano sostenible. Como han dicho esta mañana, caracterizado por la amenaza de sufrir los efectos de un cambio climático cada vez más progresivo e inminente, una población cada vez más inequitativa, donde hay una gran apertura al libre comercio de capitales, pero hay una limitación al comercio, unas limitaciones a la movilidad humana. En definitiva, nos dirigimos hacia un mundo más desigual e incierto en el que la innovación y la tecnología crecen a ritmos inesperados y sin precedentes. ¿Cuál es el punto de partida que tenemos? ¿Cuál es la hoja de ruta? Estamos hablando de la Agenda 2030, estamos hablando de la Agenda de Addis Abeba, estamos hablando de la nueva Agenda Urbana, nos encontramos con un montón de conceptos de cómo eso al final lo aterrizamos, ¿no? Es decir, ¿qué contexto tenemos? Tenemos grandes cambios estructurales, una volatilidad con subida y bajadas de manera aguda, un aumento increíble de los países de renta media, y aquí hay que hacer un análisis muy intrínseco de cuál es ese aumento de clasificación de países de renta media, dónde queda la inequidad y la desigualdad. Crisis prolongada, instituciones de gobernanza y cohesión social que están bajo presión y un valor compartido global. Es lo que antes ha definido muy bien mi colega, ese camino hacia los bienes públicos globales, ¿no? En ese contexto, analizándolo de forma generalizada y sin entrar, ¿no? Ha habido una gran reducción de la pobreza extrema en el mundo, pero ¿hacia dónde estamos llegando? ¿Nos tenemos que aguantar con la misma? Vemos la evolución que hay desde 1990 hacia el 2014, con el indicador de desarrollo humano. Nos encontramos con que la gravedad económica está cambiando. Cada vez tenemos un aumento creciente de la clasificación de los países. Vamos a analizar qué clasificación hay en torno a la renta media. Y se espera que en el 2020 48 países se clasifiquen en países de renta media. Pero esos países de renta media, ¿cuál es el concepto que hay o cuál es el análisis que hay, no solamente en análisis del PIB o de la pobreza, sino también en términos de inequidad y desigualdad? ¿Qué situación nos encontrábamos? Allá analizábamos la situación de que no teníamos tan de acuerdo de que la Agenda 2030 es el análisis o es la consecución o el seguimiento de los ODMs. ¿Qué situación nos encontrábamos en el 2015? Nos encontramos con graves cifras en torno a la pobreza. 890 millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza, con hambre, con términos como son el agua, en el que 650 millones siguen sin acceso a fuentes de agua, saneamiento, salud, energía, desigualdad, medio ambiente. Nos encontramos, como volvíamos a analizar antes, en un contexto bastante complejo y desigual para comenzar este gran camino de cambio que significa la Agenda 2030. El análisis de las inequidades. Yo me he querido fijar un poco en la inequidad de género, porque es una más de ellas, pero es muy importante, porque eso nos va a dar un enfoque al final de cuáles son el contexto territorial, cuál es la inequidad que hay en el acceso al empleo y cuál es la desigualdad. No quiero enfocarme mucho en analizar estos términos, pero por favor la presentación está ahí, mi email y abierto a este diálogo. La globalización. ¿En qué contexto de globalización tenemos? La globalización no ha cambiado mucho desde principios del siglo XX al estado actual que tenemos, pero sí que es el gran paradigma en el que nos situamos. Somos o damos por seguro o no discutimos esa globalización económica, pero hay grandes limitaciones a la globalización social. Ese es, yo creo, el gran mensaje que debemos analizar. Hoy hemos analizado cuáles son los bienes públicos globales, cómo hay estrategias que son bottom-up, de abajo a arriba, y cómo al final una estrategia determinada va a ser importante desde el propio territorio, desde la propia ciudadanía, porque estamos hablando de una agenda de la ciudadanía. El análisis del mundo global en el que nos encontramos a través de la Agenda 2030 va a ser importante y relevante. Esta mañana se ha hablado del gran despoblamiento rural que hay, ¿no?
Nos encontramos con que actualmente 55 millones de personas viven en ciudades y se estima que para el año 2050 casi un 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. No solamente el análisis del despoblamiento rural, sino qué estrategias de desarrollo sostenible nos tenemos que plantear para ese gran impacto urbanístico que vamos a tener. Es una gran reflexión que no podemos dejar. No abogo a que tengamos que hacer estrategias y que defendamos nuestro entorno rural, fundamental, y llegaremos a ese análisis, y estamos en ese análisis, pero no debemos de olvidar en esa concepción del territorio cuál es el impacto que va a tener urbano, la convivencia, la coexistencia y la población. Un avance de la tecnología y también un análisis de la tecnología y de sus peligros en sí, el acceso a datos. Eso al final también nos queda desigualdad y inequidad en ese contexto. Existe un potencial de desplazar la mano de obra con un aumento de la tecnología, ¿no? Y sobre todo en países de renta media. Es un análisis que también incide en la globalización. El cambio climático, esta mañana nuestra colega nos ha enfocado, hemos podido ver el análisis y el impacto. Es verdad que no existen políticas sobre el refugio, pero es una realidad que el impacto climático nos está afectando a todo nuestro enfoque de desarrollo y a la movilidad humana. Pero nos seguimos encontrando con ese contexto complejo, inequitativo, que está muy lejos de tener un crecimiento económico basado en el desarrollo sostenible y con grandes agendas y con grandes oportunidades que engloban tanto las oportunidades de hacer más que las relaciones horizontales y la sinergia entre iguales puedan aprovechar de ese valor de la globalización y que podamos aplicar coherencia de política pública, no solamente la aplicación de la agenda, sino también, como decía antes el colega de Cuba, en la cooperación al desarrollo. Son dos conceptos que no están diferenciados y tienen que estar enmarcados en una potencialidad de utilizar esa globalización o hacer que la globalización social desde la ciudadanía, a través de la ciudadanía, sea el gran potencial que tiene esta agenda. Vislumbrando el futuro, un futuro con riesgo, con oportunidades inesperadas y caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad. Aquí son conceptos que son importantes que nosotros analizamos para ver cómo queremos hacer los cambios. La gobernanza. La estructura de la gobernanza son muy importantes. Gobernanza de los países, gobernanza global, y aquí me falta una, que es la territorial, la que luego analizaremos, ¿no? Debemos imponer un cambio cualitativo en el alcance y la complejidad de esa gobernanza o de esas estructuras a nivel país, ¿no? Una gobernanza o unas estructuras que nos lleven a cambiar las brechas de la infraestructura, de esa combinación energética, en que nos expanda y nos transforme la base económica. Hacer frente a esos entornos naturales en peligro, reforzar las relaciones ciudadano-Estado, Estado-ciudadano, un nuevo enfoque de política pública, mantener el Estado de Derecho, luchar contra la discriminación a nivel global, por lo que hemos hablado antes y muy bien se ha expresado, promover esos bienes públicos globales, que al final es una de las estrategias que tenemos al alcance de la mano. Ese cambio cualitativo de esa gran agenda que hubo, que era del milenio hacia la Agenda 2030, o una mejor comprensión de los intereses compartidos en un futuro común. La oportunidad está en nuestras manos. Yo creo, y sigo repitiendo y reiterando, las grandes oportunidades, como las queramos coger. Tenemos un plan, tenemos una agenda. Está ya que sea nuestra o que no. Así que si podemos ver un vídeo un poco americano, pero a mí me gusta para ver el impacto de las oportunidades que genera la Agenda 2030. Así que, por favor. Vídeo. Here. So, what's the plan? What's your plan? What are your plans? What's the plan? What's the plan? What's your plan? What's your plan of action? Plan. What's the plan? So, what is the plan? Wait,
I have a plan. I have a plan. I have a plan. That's the plan. I have a plan here. This plan's gonna work. Master Plan, Phase 1, Side A. I love everything about your plan. भाई इससे कहते हैं planning. What's it say? It says, I love it when a plan comes together. Tenemos un plan, al final tenemos una oportunidad, ¿no? Esto al final no dejamos de trabajar en los procesos de sensibilización y cómo cada uno puede recoger esas oportunidades que hay, ¿no? El plan es de que no es una agenda de obligado cumplimiento, pero es una agenda de oportunidades, como cada uno queramos intervenir en ese proceso de cambio, ¿no? Tenemos, y sigo repitiendo porque es importante, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y los grandes cambios y mensajes que van dentro de ella. Esos principios, volvamos a analizar los principios: universalidad, integración e inclusión. ¿Por qué? Porque son tres conceptos que se pueden ser fácilmente adaptables a cada entorno y a cada contexto. Universalidad implica que los objetivos y las metas comprometen a todos los países del mundo. Hoy en día estamos analizando que también a todos los territorios del mundo. Es una agenda basada en valores universales, es una agenda basada en los derechos humanos. Universalidad significa que la agenda llega a todos los niveles: nacional, regional y local. Integración significa equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico y protección ambiental. Es una agenda transformadora que va a las causas de los problemas. No dejar a nadie atrás, el gran lema. No dejar a nadie atrás es que sea una agenda inclusiva, integradora, de cambio. Centrada en las personas, esto que al final es la diferencia o la evolución del desarrollo sostenible hacia el desarrollo humano sostenible. Llamar a los estados, buscar este tipo de iniciativas, como nos explicaba nuestro colega de Vitoria, ¿no? Que son un ejemplo para otros territorios y que debemos aprovechar de ellas. Valores universales, un camino junto, un gran viaje, sin que nadie se quede atrás. Reconocer la dignidad de la persona humana es fundamental, porque deseamos ver cumplidos los objetivos y las metas en todas las naciones y los pueblos y para todos los valores de la sociedad. Y reforzaremos por llegar primero entrelazados. Universalidad, derechos humanos, enfoque de desarrollo sostenible, para ir hacia dónde, hacia ciudadanía global, a ese enfoque al final de globalización que nos lleva a permitir esa relación entre los mismos, ¿no? No dejar a nadie atrás. Aquí tenéis una serie de características: los más pobres entre los pobres, los más alimentados, los desnutridos. Incorporar a los que no saben leer ni escribir, a los pobres que tienen salud pobre, a los vulnerables. Todo eso no están solamente en los países en vía de desarrollo, sino también está en nuestro contexto y entorno. Ese es el gran potencial de la Agenda 2030. Nos pone desde el enfoque de entre iguales a un análisis y a unos problemas que son iguales, que antes creíamos que tenían un enfoque totalmente vertical y hoy nos invita a discutir que el enfoque es horizontal. Es ahí donde el ir a las causas y a los problemas nos va a dar otra visión del diálogo, de compartir y de hacer estrategias que van más allá de eso. Ayer hubo una pregunta sobre qué son los MAPs y quería ver cómo desde el PNUD estamos promoviendo cómo acelerar el proceso de implementación de la Agenda 2030, cómo dentro del Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas, que integra varias agencias, estamos haciendo en diversos países estrategias de aceleración de implementación de la Agenda 2030. Así que, pues, si por favor vamos al vídeo, que es bastante didáctico. Around the world, a complex orchestra of partnerships, know-how, and policy making is well underway to realize the promise of the 2030 Agenda, its 17 Sustainable Development Goals, and the commitment to leave no one behind. The 2030 Agenda is a composition of intertwined social, economic, and environmental goals and targets that requires a new way of thinking about development. That is why the United Nations Development Agencies have come together to create MAPS, a common agile approach to development
that stands for mainstreaming, acceleration, and policy support to help countries move the SDGs from paper to practice. This is how it works. Country X is trying to turn the extraordinary goals into realities on the ground. This is where mainstreaming comes in. It's about making the 17 goals a part of people's lives by including them in national and local policies, action plans, and budgets. About raising public awareness and engaging with civil society, businesses, and the media, establishing practices for monitoring and reporting, securing financing for the agenda, and accessing risk. Country X knows that an integrated agenda means that it cannot work with one goal at a time. It needs to find key entry points to make progress across several SDGs. What would work in this specific context? Using analytical tools, we can identify accelerators, such as action to support women and girls empowerment that will also boost local economies, enable safer childbirth, and build more inclusive communities. The UN can also provide policy support that reaches across all aspects of development, education, jobs, local governance, healthcare, biodiversity, and clean energy to support SDG implementation. The UN will help countries achieve the SDGs for everyone, everywhere. Visit undg.org/2030-agenda to learn more about MAPS. Efectivamente, bueno, aquí varias publicaciones, os voy a dejar mi email, cualquier información que necesitéis, encantado de compartirla, dialogarla, discutirla a través de Naciones Unidas y del Grupo de Naciones Unidas. También hay que decir que hay un proceso, todos sabemos que hay un proceso de reestructuración del sistema de Naciones Unidas. Este también es una forma y un ejemplo de ver cómo no todas las agencias de forma conjunta podemos trabajar también en base a una agenda que es común, ya no que sean agendas diferenciadas y separadas por cada una su labor, objetivo de cada una de las agendas, sino que el Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas tenemos que trabajar. Esto es un proceso de aceleración, de implementación, de apoyo, también para nosotros mismos como agencia de trabajar en acelerar los procesos de implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Por favor, si le damos la presentación. 3 conceptos: mainstreaming, acceleration and policy support. Mainstreaming, aterrizar la agenda en todos los niveles, integración de los planes nacionales y subnacionales para el desarrollo y también en la base presupuestaria, es decir, lo que llamamos hoy en día una alineación de los planes, vamos a llamarlos nacionales, provinciales, regionales o locales a la Agenda 2030 y también ver cómo los presupuestos o la financiación o la elaboración de los mismos se alinea a ellos. Aceleración, centrarse en... Ayer discutíamos en la cena lo que eran las políticas palancas, ¿no? Efectivamente, es decir, cómo identificar políticas clave ante contextos clave que nos permiten acelerar o que ya están definidas. Es decir, políticas, por ejemplo, como pueden ser Madrid Central, una política de género, son políticas creadas que al final nos llevan a acelerar todos aquellos mensajes o aquellos procesos que tienen la Agenda 2030. Un enfoque integrado es muy interesante. Antes con el vídeo cuando veíamos que no se puede identificar que esto fue una de las grandes consecuencias que hicimos o de los errores o lecciones aprendidas que tuvimos con los ODM, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en trabajar en los ODM de forma aislada. Hoy en día tienen que enfocarse todos los ODS de forma integral. Yo trabajar en el ODS 5, equidad de género, no implica que no tengan que tener de manera transversal e interconectada trabajar en todos los demás, cómo uno apoya al otro. Esa es la integralidad del trabajo concreto en la aplicación, ¿no? Apoyar técnicamente y con la experiencia que tenemos de Naciones Unidas y de las diferentes agencias a esas demandas y a esos contextos que son diferenciadores. Esto era un poco respondiendo a la duda que tenía ayer, que me parecía evidente y que, bueno, tenemos que también que expresar y hacerlo. Seguimos trabajando en eso, se han hecho misiones en 30 o 40 países, mis primeras misiones de identificación, de apoyo, de aceleración y para nosotros también un gran ejemplo como diferentes agencias estamos trabajando conjuntamente en el marco de la Agenda 2030. ¿Cuál es el inicio?
¿Cómo se transforma esto en el tiempo? A través lo que estamos haciendo hoy, sensibilización, seguir repitiendo las grandes ventajas que tiene la Agenda 2030, porque es importante no solamente explicarlas, decirlas. Ayer lo discutía con Federico, tenemos que volver, que un 13% si solamente sepa qué es la Agenda 2030, tenemos que seguir repitiendo en nuestro espacio de diálogo, como el que hoy, las grandes ventajas, retos y oportunidades que tiene la misma. Enfoque multiactor, revisión y los planes, que era lo que hablábamos de la alineación de los ODS, con un enfoque a mediano plazo de trabajar en eso que hablábamos de coherencia de políticas públicas horizontales, coherencia de políticas también verticales, presupuestos basados también en esas grandes oportunidades que tiene la Agenda 2030 y el análisis y riesgos de estabilidad. Al final, un enfoque de construcción de capacidades fundamental. Sensibilización, transversalización de la agenda en nuestros planes de desarrollo, enfoque multiactor y multinivel, contar con todos los actores que definen a los territorios y también los diferentes niveles de implementación, coherencia de políticas públicas, coherencia horizontales y verticales y enfoque en los presupuestos, localización y monitoreo y seguimiento de la agenda. Al final de cuentas nos encontramos que tenemos un cambio de paradigma, un cambio de modelo. Me gustaba mucho la pregunta del colega de Cuba, ¿no?, que hablaba de la cooperación al desarrollo. No puede estar aislada, tiene que ser parte de. Es decir, ayer lo hablábamos, la aplicación, todos estos grandes retos que tenemos en la aplicación de la Agenda 2030 nos va a dar al final la identificación del potencial de que cada uno de nuestros territorios, de nuestros contextos regionales, nacionales, tiene para ofrecerlo a esa cooperación horizontal en esos grandes retos que va a tener la aplicación de la Agenda 2030. Un cambio de paradigma global de desarrollo con grandes retos en el que el desarrollo de nuestras ciudades y territorios que necesariamente deberá traducirse en la transformación y gestión de nuestros espacios y bajo un paraguas de coherencia de políticas de desarrollo. Todo esto, y disculpadme que sea tan repetitivo, quería darlo por cuáles son, al final, el marco global que nos enfrentamos, las potencialidades de la agenda que hacemos desde Naciones Unidas para trabajar en eso y ese buen análisis que han hecho esta mañana mis colegas en los tres ámbitos en los que he hablado. Al final, crecimiento económico inclusivo, ¿qué es lo que busca? Pues uno de los grandes cambios y mensajes que tiene la agenda, cambiar el modelo productivo. Crecimiento económico inclusivo basado en desarrollo humano sostenible. ¿Qué tenemos que promover? ¿Qué estamos analizando? Pues un crecimiento inclusivo que nos lleve a una efectiva reducción de la inequidad y la desigualdad. Es decir, promover políticas fiscales que sean más progresivas, políticas fiscales de ingreso y de gasto, con la capacidad de cambiar los patrones de crecimiento y hacerlo sobre todo más sostenible. Abordar la definición de implementación de políticas de oferta. Definir al final la política pública, el cambio de la política pública que vamos a generar con los incentivos y racionalidades del crecimiento para que tengamos un impacto más inclusivo. Los ODS nos van a permitir identificar lugares comunes entre el sector público, entre el sector privado, entre las universidades, entre la sociedad civil, entre los centros de innovación, inclusive dentro de nosotros del sistema de Naciones Unidas, entre los sindicatos, entre todos aquellos actores que somos parte de la aplicación de la Agenda 2030. Generar capacidades en todos los actores que integren los ODS en cada una de sus estrategias, no de forma aislada, sino de forma integral, y prepararnos para una acción colaborativa hacia los objetivos, hacia los bienes comunes, aquellos que son globales y la Agenda 2030. Para ello se necesita una adecuada gobernanza de política pública. Esta debe ser a veces crítica. Es preciso sentar a todos los actores en una mesa multiactor de diálogo de políticas para compartir visiones de largo plazo, en la que podamos compartir objetivos, metas y favorecer este diálogo y hacer estrategias que sean más comunes. Es fundamental diferenciar estos espacios multiactor y colaborativos con los tripartitos y cambiar ese modelo de diálogo social, ¿no? Conectarlo también con los actores sociales que estarán a ambos lados. Políticas públicas que refuercen la innovación, la tecnología, los recursos, las capacidades y los datos que todos los demás actores pueden aportar a la cocreación, es decir, cambio de modelo de gestionar. Todos podemos ser parte del monitoreo y seguimiento de la agenda. Generar impactos positivos, poniendo a las personas en el centro y generar capacidades para el libre ejercicio de los derechos. Es algo que sobre todo debe abordarse desde la política pública y desde la coherencia de la política pública. Y analizar esa crítica
para garantizar un impacto positivo en la inclusividad del modelo político y social y económico que al final con la Agenda 2030 queremos generar. Abordar el largo plazo desde las políticas matriz, desde la matriz de la productiva, de manera de co-crear un enfoque interdisciplinar y garantizar impactos sociales, de gobernanza y medioambientales. Va a ser fundamental atraer la inversión de nuevo hacia la economía real y productiva y sobre todo con un enfoque de largo plazo y sobre todo generar capacidades en todos esos actores que conformamos el nuevo modelo productivo que queremos generar, ¿no? Trabajo en diferentes ámbitos estratégicos. Por dar a modo de ejemplo, capacitación de las pymes, trabajo en la administración pública, trabajar en los procesos de licitación sostenible en la pequeña y la mediana empresa, trabajo en las cadenas de valor, pero no solamente, también las cadenas de valor internacionales, aportar mecanismos de financiación para el sector productivo, legislar los marcos normativos, sobre todo que nos lleve a una agilización del trabajo que hacen la pequeña y la mediana empresa. Trabajo con la sociedad civil para cambiar ese modelo público-privado que actualmente tenemos presente en nuestros territorios y, sobre todo, favorecer una buena fiscalización de las prácticas sostenibles y aquellas que hablaba hoy, aquellas que no son sostenibles, hacia dónde vamos y qué modelo que queremos, ¿no? Trabajo con las universidades, integrar la innovación, la investigación, el desarrollo sostenible, las políticas y los planes y, sobre todo, formar a nuevas generaciones de empresarios, profesionales, sindicalistas, innovadores sociales, que va a ser, al final, el nuevo concepto ese de ciudadanía global que estamos buscando. Al final, todo esto tiene que ser financiado para generar impacto en ese modelo productivo que queremos cambiar y debe tener un análisis que al final nos lleve a romper esas brechas que actualmente existen. Quería también, que hubo ayer una pregunta sobre presentaros cuál es nuestra plataforma. Se llama Localizing SDG, una plataforma en el que intervienen gobiernos locales, regionales, instituciones y procesos de localización del Objetivo de Desarrollo Sostenible que hay alrededor de todo el mundo y en que esta plataforma genera espacios de intercambio en todos los ámbitos económico, social, medioambiental, en la gestión, en la implementación de la agenda a nivel local y regional y al final tiene la finalidad de poner en común, de intercambiar, interconectar a nosotros, a la ciudadanía, a los territorios, a los que los gobiernan y a aquellos que representan la localización de los ODS a través de una plataforma virtual. Es vuestra acceder a ella, hay recursos de formación, hasta recursos, hasta procesos y es muy interesante porque al final comparten todos aquellos cuellos de botella que se están encontrando en un objetivo común que es la aplicación de la Agenda 2030. El gran debate. Lo hemos visto entre ayer y hoy, ¿no? Sensibilización, comunicación, transversalización, enfoque multiactor y multinivel, coherencia de políticas para el desarrollo. Alan aquí nos dice que la cooperación al desarrollo no tiene que estar fuera de aquello que hablábamos, es decir, la propia aplicación y esa interconectividad horizontal va a integrar ya lo que es la cooperación sur-sur, lo que es la cooperación descentralizada, lo que es la cooperación norte o sur o lo que es la cooperación triangular. Al final estamos ante un enfoque horizontal con los mismos retos y con las mismas metas, ¿no? Un gran esfuerzo en el territorio de las personas, en la generación de datos e información, en ese enfoque multidimensional de análisis, que al final nos lleva a una gran pregunta que podríamos estar días de qué mecanismos de monitoreo y evaluación vamos a hacer a través de la agenda. Al final nos lleva todo a lo mismo, ¿no? Cambio del modelo productivo, crecimiento económico inclusivo, hacia un modelo que cambie el proceso de localización. Son ya casi 4 años de avance de la agenda en el que sí, tenemos que la localización de la Agenda 2030 es una de las grandes prioridades. Hoy en día seguimos teniendo deficiencias en la sensibilización, en la información, no solamente a nosotros como ciudadanía, a los actores que la conforman, sino a todos aquellos que se van a encargar, a las generaciones futuras de la misma. Tenemos que hacer entre todos nosotros un gran esfuerzo de conocimiento. Tenemos que avanzar. No podemos caer en las mismas inequidades y en los mismos fallos que cometimos con la Agenda del Milenio. Tenemos que avanzar en
implementar modelos, compartir los modelos, ver los grandes retos que tenemos, intercambiarlos, conectarlos. La localización del Objetivo de Desarrollo Sostenible no nos va a llevar a aplicar solamente la agenda en mi localidad, en mi territorio, sino a compartirla. Es decir, lo local, hacerlo global, el bottom-up, entre todas. Aquí la universidad, los actores sociales, el líder político, la ciudadanía, tienen que ser ejemplos. Pero no solamente para nuestra localidad, tenemos la oportunidad de que esto vaya mucho más allá y hacerlo global. No solamente porque también tenemos un principio de solidaridad, que es la de compartir esta misma, y tenemos una gran ventaja, que es compartir esa gran meta, que es la ciudadanía global. No quiero demorarme más. Quería agradecer a mi colega Andrea Agostinici, nuestro experto, mi colega experto en desarrollo económico local, y para enfocarnos un poquito cómo Andrea, gracias por el tiempo. Hemos explicado un poco, aquí estamos en la Fundación Juste, cuál es el contexto global que nos encontramos, el proceso de localización y los grandes retos y ventajas que tenemos para llegar o avanzar en ese modelo de cambio del modelo productivo, ¿no? Crecimiento económico inclusivo. Quería compartir un poco con la audiencia cuáles son nuestras estrategias que hacemos desde PNUD y desde ART, enfocadas en la localización de los ODS y a través de una estrategia que es la de desarrollo económico local, que es fundamental, que llega y que genera impacto en la localización de la agenda. Gracias, Andrea. Muchas gracias, muchas gracias. Yo tengo mi voz que... Ya, es que me llama Charlie, entonces yo voy a decir Juan Carlos, ¿no? Sí. Andrea, gracias. No, es que yo tengo un feedback de mi voz que es un poco un problema, porque ¿ustedes me oyen normal? Yo escucho muy fuerte. Bueno, ahora está bien, yo creo. ¿Sí me oyen? Seguimos, Andrea. Bien, perfecto. No, perdón, porque tenía un feedback muy fuerte de mi voz. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahí no te llamo Charlie en esta ocasión. Y un gran saludo desde Roma, con un calor, hay que decir, bastante impresionante. Imagino igual como Extremadura, quizás un poco menos. Pero bueno, aguantamos. Y primero quisiera agradecerle para vuestro tiempo, para esta gran oportunidad de compartir algunas ideas con todos vosotros. Aunque a distancia, lo siento por eso, me habría encantado poderme juntar en Extremadura con Juan Carlos, visitar la región, el monasterio, pero bueno, será para la próxima. Y creo que intentamos ahora aprovechar, aunque sea a distancia, que siempre no es lo ideal, yo creo. Yo quería conectarme un poco con la muy amplia, muy extensa introducción y excelente introducción de mi colega Juan Carlos, y aterrizando un poco en tema más específico de desarrollo económico local, cómo lo vemos, cómo lo abordamos, cómo lo intentamos de aplicarlo en el PNUD, en cuanto enfoque con un gran potencial de vehicular un modelo de crecimiento más inclusivo, más sostenible, alineándose igualmente a un marco de implementación y en particular de localización de los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a tener una presentación de alrededor 15-20 minutos, tocando, no es mucho tiempo, pero bueno, intentando tocar los elementos claves, las grandes dimensiones en las cuales se materializa esta relación entre del utilizo del para desarrollo económico local y localización de los ODS, y acabando con algunos ejemplos un poco más específicos desde 3 países a donde estamos trabajando en particular para diseñar y acompañar la implementación de estos modelos, de este enfoque de desarrollo económico local en un marco más amplio de apoyo a la localización de los ODS, gobernanza territorial, planificación integral y todo eso. Siguiente, por favor. Entonces, una visión sobre el DEL. ¿Qué es el DEL? Sí, perfecto, así que se me quita. El desarrollo económico local es un conjunto bien concreto de prácticas, de herramientas
suficientemente experimentadas a lo largo de los años. No sé si me pueden quitar, por favor, al lado... Ah, no, lo quito yo, perfecto. Que permite de operacionalizar, diría yo, de aterrizar un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible, ampliando oportunidades de empleo y de generación de ingreso a través en particular de 3 elementos: una gobernanza económica, procesos de planificación estratégica integral y la interacción continua de los diferentes actores del territorio a lo largo de las diferentes fases y etapas de dichos procesos. En base a estos rasgos, a estas características generales, se reconoce en el debate global y en su aplicación concreta en los países, en los territorios, el gran potencial del desarrollo económico local como un marco facilitador para la localización de los ODS, a través de acciones concretas en apoyo a los esfuerzos de las comunidades locales para mejorar las condiciones de vida de sus diferentes miembros. Aquí muy importante este elemento de conectar un tema de eficiencia económica, de promoción de competitividad desde los territorios, con principios de equidad, principios de inclusión desde los territorios. Siguiente, por favor. Este potencial del desarrollo económico local como un marco integrador. Sí, esta está perfecto. Aquí estamos. Para un desarrollo sostenible se realiza, generalizando un poco obviamente, alrededor de 2 macros ejes, 2 macro áreas. Uno es lo de la gobernanza y en particular dispositivos de gobernanza multiactor y multinivel. Vamos a detallar un poco más, pero claro, Juan Carlos ya ha dicho mucho en ese sentido, a donde en particular el rol y el liderazgo de los gobiernos locales y regionales es un elemento clave, dinamizador de todo este proceso. Y segundo, la relación entre economías locales y territorios. Y la gradual promoción y constitución de dispositivos integrados y territoriales de apoyo a la creación de empleo, a la actividad empresarial, al fomento productivo. Siguiente, por favor. Los principios transversales, nos decía ya Juan Carlos, uno de los rasgos innovadores y muy importantes de la Agenda 2030 es el hecho de tener algunos principios y criterios transversales que yo creo son fundamentales para una implementación eficaz de la agenda. Bueno, se encuentra que estos principios coinciden muy bien con un enfoque, una visión, un abordaje de desarrollo económico local en su dimensión muy concreta operacional. Hablamos de integralidad. Por su naturaleza, y obviamente el desarrollo económico local es un enfoque transversal a los sectores y conjuga las dimensiones social, económica, ambiental, las 3 dimensiones del desarrollo sostenible en un marco de planificación territorial integral. Hablamos de inclusión, el famoso que nadie se quede atrás. Elementos claves en una visión, en un proceso de DEL, incluyen el capital social, todo lo que es participación, redes, relaciones de confianza y cooperación que se establezcan entre actores del territorio e instituciones, como activo económico, como elemento y como dinámica que permite la innovación, el aprendizaje a través de comunidades que resultan más cohesivas, más resilientes, una vez más, como elementos de eficiencia económica. Yo veo muy mal la presentación, no sé por qué. Continúa, Andrea. Está muy bien. No sé si... Ahí. Perdón. Sí, perdón un segundo porque yo no veo la presentación en la... Quizás la pongo desde mi... Ahí está. Va. Partenariados. Perfecto. No, porque no veía en mi pantalla la ponencia, perdón. La promoción de un marco de crecimiento inclusivo. Aquí tema clave, las condiciones de vida. El tema un poco general que yo quiero subrayar es que la inclusión en un enfoque de desarrollo económico local es un principio de eficiencia económica y no solamente de equidad desde un punto de vista más ético o más o social, sino realmente es un elemento de eficiencia económica. Promover marcos de crecimiento inclusivos a donde las condiciones de vida y el bienestar de las personas y del ambiente, del contexto a donde viven, deben orientar las estrategias de
desarrollo económico. Se realiza, digamos, una especie de ecuación, diría yo, entre necesidades y potencial, necesidades de la gente en bienes y servicios y el potencial en contribuir a la creación de valor económico. Es lo que se llama empoderamiento económico de los jóvenes, de las mujeres, de los grupos desfavorecidos, que todos tienen más allá de necesidades, pero también un potencial muy específico de hacerse agentes de creación de valor económico, en términos de saber ser, de vinculaciones, de relaciones, de enlaces sociales y todo eso. Capital social institucional, ya lo dijimos, proceso de diversificación económica para ampliar acceso a oportunidades de ingreso y empleo para todos, y la relación con modelos económicos alternativos, que no hay tiempo para profundizar, pero ya sabrán muy bien los temas de la economía social y solidaria, de las cooperativas, de la economía circular, de la economía verde, todos enfoques que tienen un poco esta perspectiva, ¿no?, de fortalecer y fomentar esta ecuación entre necesidad de la gente, de las personas, condiciones de vida y capacidad potencial de todos de contribuir a la creación de un valor económico desde los territorios. El partenariado entre global y local, otro tema fundamental. El partenariado territorial es la base de procesos de desarrollo económico local en sus diferentes etapas. La implicación de los actores, sean institucionales, privados, la sociedad civil, la academia, contribuye a definir lo que se define un poco un nuevo contrato social y arreglos institucionales abiertos, incluyentes, una vez más, no tanto solamente únicamente desde una perspectiva de equidad, sino también como base de sociedades cohesivas que tienen una capacidad más grande de crear economía, de fomentar su propio potencial y de explotar su propia vocación económica. En un marco de la agenda, el desarrollo económico local también permite de articular este partenariado territorial entre niveles, entonces con, por ejemplo, procesos de alianza y diálogo global y con procesos de articulación, digamos, horizontal de cooperación territorial y todo. Todo eso permite lograr un mejor acceso a recursos, a capacidades, a competencias adicionales que puedan apoyar procesos territoriales y dar respuesta a desafíos locales. Ese es un poco el tema, por terminar esta parte de la universalidad, a donde justamente el DEL se refiere a objetivos y principios universales, pero permite de aterrizarlo y declinarlo de forma flexible, abierta, en relación a las condiciones específicas de cada territorio. Es este intercambio justamente entre flujos de diálogo, de recursos, de experiencias, de conocimientos, de compromisos respectivos entre actores a diferentes niveles, que se sustancia un poco este gran potencial de DEL como un marco para vehicular la localización de los objetivos, pero desde una perspectiva de universalidad y de integración entre global y local. Siguiente, por favor. Para terminar un poco esta parte de gobernanza, digamos, en términos más generales, un primer eje, ¿no?, que hemos mencionado, se habla de un nuevo modelo de gestión pública, ¿no?, que no coincide necesariamente con el tema de la descentralización, por lo menos no siempre. Muchas veces descentralización se traduce en un mero, diría yo, traslado de recursos, de competencias, de atribuciones a los gobiernos subnacionales, lo que es muy bien, pero a veces no es suficiente. Se trata de fomentar más bien un cambio sustantivo en un concepto mismo de gestión pública, ¿no?, como principio que anima, que dinamiza, que articula procesos territoriales a través de una nueva forma de institucionalidad que se acerque de la gente, ¿no?, la proximidad con los individuos, que permita procesos de verdadera participación, de concertación entre actores, como base de una planificación integral, como base de la creación de lo que se llaman los famosos entornos facilitadores, entornos innovadores, ¿no?, contextos propicios para una actividad económica en los territorios, para valorizar el potencial de los territorios a través de la contribución y de la sinergia entre los diferentes actores, las diferentes instituciones. Cada actor tiene su mandato, tiene su función específica, tiene sus capacidades, tiene sus recursos. Juntarlos en un sistema que pueda facilitar la actividad económica realmente entra en esta nueva perspectiva de gobernanza desde los territorios para el desarrollo económico. Siguiente, por favor. El rol de los gobiernos locales y regionales, como lo mencionaba, muy importante, un papel clave
en esta función realmente de iniciadores, de catalizadores de procesos de DEL desde los territorios, ¿no? No siempre el DEL entra de manera explícita en el mandato, ¿no? El nivel de las leyes, los estatutos de los gobiernos locales, de los municipios, no siempre hay una referencia específica en el DEL, pero muchos de los gobiernos locales, estamos viendo también con nuestra experiencia, están acercándose de este enfoque, introduciendo, asumiendo de hecho, ¿no? una función de propulsión de procesos de DEL, porque se reconoce realmente este potencial del DEL de dar una forma concreta y una respuesta concreta desde los territorios a muchos de los desafíos asociados con los ODS. Es importante en este sentido que los gobiernos locales asuman lo que se llama en inglés developmental role, o sea, una perspectiva, no sé si desarrollista como suena, probablemente mal, transformadora, ¿no? O sea, que no se limita a una función de regulación y ejecución, sino que realmente sea de impulso al trabajo conjunto de los diferentes actores para fomentar trayectorias de cambio, por ejemplo, en la matriz productiva, en las orientaciones económicas, en las trayectorias de largo plazo del desarrollo de sus territorios. Siguiente. Este liderazgo de los gobiernos locales como habilitadores, digamos, del DEL facilita la apropiación y el consenso de los actores alrededor de una visión común, la promoción de acciones conjuntas, de sinergias. Realmente se habla de principio de corresponsabilidad, ¿no? Lo decía Juan Carlos, de coacción, de corresponsabilidad, de reparto de roles entre los diferentes actores. Muy importante la alineación de las inversiones, sea en infraestructura, servicios, en formación, investigación para la innovación, con un marco de planificación estratégica que surja desde los territorios y una capacidad de movilización, como lo decíamos, articulándose con otros niveles y con otros territorios para movilizar recursos, competencias en apoyo a procesos locales a través de un diálogo más amplio y más allá de las fronteras de los territorios. Siguiente, por favor. El segundo bloque, digamos, ¿no? El segundo macroeje es esta relación entre territorios e economías locales, ¿no? Decirlo así puede parecer automático, obviamente, ¿no? Que economías locales quiere decir territorios, pero no es así, ¿no? Le puedo garantizar que muchas veces en las políticas públicas para el desarrollo económico se concibe el territorio como un elemento neutro, a donde básicamente localizar inversiones, acompañándolas con facilitaciones normativas, medidas incitativas, subvenciones, pero nada de realmente territorial. En cambio, en esta perspectiva que se promueve de DEL, el territorio se vuelve un principio base, un hilo conductor realmente de procesos de desarrollo económico. Ahí se habla de valorizar el potencial endógeno, de ampliar y diversificar las oportunidades de iniciativa económica, de fomentar competitividad territorial como capacidad de creación y de retención de valor económico desde la especificidad, entonces desde la diferencia y no desde la homologación, ¿no? Cada territorio tiene su propia ventaja, su propia característica, su propia naturaleza. Y el tejido es muy importante de las pequeñas y medianas empresas locales, la capacidad que tienen de cooperar, de juntarse, de hacer redes, de aglomerarse. Esa es una base para vehicular capacidad de innovación tecnológica, organizacional, de producto, de gestión, todos elementos fundamentales para alimentar procesos de competitividad económica desde los territorios. Siguiente, por favor. En esta perspectiva, desarrollar economías locales no es la misma cosa, ¿no? No se resuelve en un agregado de iniciativas e inversiones individuales, es algo muy distinto. Es una dinámica, ¿no? Es una interacción de factores, de diferentes factores que presentan y ofrecen sus diferentes características en cada territorio distinto. Eso implica la dotación de recursos naturales, culturales, capacidades, saber hacer, relaciones institucionales, lo que ya he explicado como capital institucional y social, la relación tejido de relación entre la gente, el entorno territorial facilitador que surge de esta capacidad de complementariedad y sinergias entre mandatos y funciones distintas. Esta centralidad del territorio entonces implica finalmente una profunda, yo creo, reorientación de todo lo que es la concepción misma del proceso de apoyo a la actividad empresarial, a la creación de empleo.
¿no? Desde un apoyo que es más tradicionalmente, digamos, neutro a iniciativas individuales que puedan tener toda toda la calificación, todos los elementos técnicamente perfectamente adecuados, hacia una prioridad más bien de valorización de los recursos territoriales, ¿no? En una óptica de sistema productivo local. En este sentido, la iniciativa individual se enmarca y sirve para avanzar en la puesta en valor de los recursos territoriales. No es el punto de entrada, digamos. Siguiente, por favor. Sí, Andrea, soy Miguel. Estoy aquí un poco coordinando aquí la mesa de hoy. Es que se nos está yendo el tiempo. No sé si te quedan muchas sí, no, 3 minutos, perdón. Pero vamos a intentar en 2 minutos más, porque luego tenemos un debate y ya se nos acerca la hora de comer. Y como todo esto lo vamos grabando y vamos haciendo un formato bastante dinámico, necesito que en los 2 minutos que te puedo dejar para que puedas concluir y luego ya pasamos al debate. ¿De acuerdo? Perfecto. Solo 3-4 slides más para concluir. Eso implica, decía, un cambio de cultura, de perspectiva, que ya lo hemos dicho, un proceso de integración de servicios y dispositivos de apoyos diferente, la alineación a la planificación estratégica, promover la aglomeración y la concentración de las pequeñas empresas, la concentración territorial, lo que se llama, en pocas palabras, territorialización del dispositivo de apoyo, ¿no? O con una expresión muy a la moda, ecosistema empresarial local. Terminar con una referencia muy rápida a casos concretos, como decía, en 3 países, Argelia, Cabo Verde, Mauritania, a donde el PNUD está promoviendo programas que intentan juntar esta perspectiva de desarrollo económico local para aterrizar procesos de localización de los ODS a través de la gobernanza y la planificación a nivel regional y local. Se dan algunos rasgos y desafíos comunes, un modelo de desarrollo en estos 3 países muy desequilibrado, una polarización socioeconómica y territorial, un rol muy débil de los gobiernos locales, una débil integración entre sectores, una relación muy débil con la demanda interna, un tejido de pymes muy fragmentado, todo eso que ha generado objetivos compartidos con nosotros por los gobiernos nacionales de esos países de sentar sobre nuevas bases las estrategias de crecimiento, que sean más equilibradas, más sostenibles, a través de una diversificación y una autonomización de las fuentes de crecimiento. Fortalecer el rol de los gobiernos locales como impulsores y dinamizadores de estos procesos y, finalmente, como ya lo decía, territorializar los dispositivos de apoyo desde una perspectiva de ecosistemas territoriales. Terminar, ¿qué hacemos en este caso? Estamos en una fase de acompañamiento a los gobiernos, esencialmente en la fase de diseño y de elaboración de una visión integral de un sistema, y antes de acompañar la introducción gradual de un sistema integrado para el DEL, en este marco que ya hemos descrito de gobernanza multinivel, que implica trabajar desde un punto de vista de un marco normativo e institucional a nivel nacional, hasta el fortalecimiento de los diferentes niveles de gobierno intermedio y local como base de todos los procesos y herramientas específicas de coordinación de actores, de articulación de políticas y planes locales, de operacionalización de esas estrategias a través de una sinergia entre público y privado, las famosas ADR y ADEL, Agencias de Desarrollo Regional, que tienen su larga trayectoria, por supuesto, en España y en otros países europeos, que han sido un poco una inspiración para adaptar estos modelos y esta experiencias en otros países, y finalmente la promoción muy gradual, pero de una visión que territorialice las diferentes medidas, instrumentos y servicios de apoyo financiero, no financiero, de acompañamiento a la promoción de empleo y a la actividad empresarial. Muchas gracias, perdón por el tiempo, pero he intentado de comprimir un poco al terminar. Muchas gracias, Andrea. Menos mal que tenías agua ahí al lado. Sí. Tanto por el calor, porque la velocidad. Bueno, entiendo que eran muchas cosas las que había que contar y que no estaría fácil, especialmente pues no estando aquí con nosotros, que no puedes ver pues más o menos la dinámica que estamos realizando, pero sí que te agradecemos especialmente el que hayas hecho el esfuerzo de entrar desde Roma en darnos esta visión, digamos, muy definida, amplia,
a la vez, lo bueno que es, al haberlo acompañado de tu PowerPoint, como todo esto va a quedar grabado, pues luego va a ser posible verlo con más calma y leer los diferentes puntos que nos has presentado. Vamos a pasar ya al debate y de manera, bueno, pues vamos a ver si conseguimos 15 minutillos para poder realizar algunas preguntas. Nosotros tenemos aquí una serie de voluntarios que hemos definido al principio, que espero que ya hayan podido seguir tanto la presentación de Juan Carlos como la tuya. Una presentación en la que, bueno, pues se ha ido definiendo todo ese plan y principios en torno a la aplicación de los ODS, que se lo ha llevado Juan Carlos de manera muy inteligente a ese ámbito local que es el que él domina, y cómo finalmente pues nos hemos ido de ese ámbito local regional a esa territorialidad de la aplicación de los ODS. Una cosa que a mí me gusta bastante, porque una de las grandes barreras que yo veo en la aplicación de todo esto es precisamente las fronteras existentes entre los países, las propias fronteras que tenemos a niveles regionales, que ya no solamente son físicas, sino son también mentales, y esa dificultad que puede haber en la aplicación coordenada y ordenada y coordinada de la aplicación de estos objetivos de desarrollo sostenible. Creo que puede ser uno de los grandes retos a la hora de aplicar estos objetivos. Sirva esto a modo de reflexión y doy la palabra a los tan amables voluntarios que están aquí acompañándonos para que planteéis vuestras dudas y vuestras preguntas. Bueno, intentaré ser breve porque la verdad es que tengo un montón de cosas en mi cabeza, no solo a partir de las reflexiones de hoy, sino de ayer, y yo creo que todavía nos falta mucho. Pero bueno, en relación puntualmente a lo que hablabas ahorita de la estrategia de Naciones Unidas, específicamente la estrategia global MAPS, tú hablabas de que la palabra aceleración, que me da vueltas un poco en la cabeza, porque no todo lo que se hace rápido se hace bien, ¿no? La primera reflexión que hago. Y cuando hablas de aceleración, hablas también específicamente en ese punto de la priorización de unas áreas, que supongo que es la priorización de unos objetivos que seguramente se entenderán como más importantes. Después de haber reflexionado y ver la conexión que hay entre los 17 objetivos, me surge la duda realmente cuáles son los más importantes. Entonces, para las Naciones Unidas, ¿no? En el marco de este programa MAPS, porque en ese sentido podría ver cuál es la relación de unos objetivos con otros y, bueno, hacer una reflexión un poco más profunda respecto al énfasis que se le da, ¿no?, a la estrategia. Y lo otro es en relación con la financiación, porque, claro, se habla desde la estrategia MAPS, cómo asegurar, me imagino yo que en la asesoría técnica a los municipios, a las regiones, es cómo asegurar y alinear los presupuestos, pero yo digo, luego me hago la pregunta, ¿cuáles presupuestos? Si aquí hemos hablado, y algunos de los ponentes que han pasado por aquí, pues han hablado que recursos para la implementación de los ODS propiamente no hay muchos. Entonces, la preocupación es, y mía, y lo planteaba ayer cuando hablaba de escepticismo, un poco sigo en ese esquema, y es que aunque Federico Mayor decía que en lo inesperado está la esperanza, yo sigo creyendo que puede repetirse la historia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, preguntas concretas ¿cuáles son los objetivos que se priorizan desde el programa MAPS en esa apuesta por la aceleración? Segundo, ¿cómo lograr que los gobiernos realmente, además de saber cómo alinear y cómo enfocar los presupuestos, encuentren los presupuestos idóneos para este reto que representan las acciones en el marco de los ODS? Y luego, ¿cómo Naciones Unidas concibe, a qué le apuestan ustedes para que no se haga lo mismo que ocurrió, que no ocurra lo mismo que ocurrió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que para mí estos son herederos y ahorita lo que se está intentando es darle un enfoque, pero que yo creo que al final si no intenta ser diferente puede ser más de lo mismo? Eso es básicamente. Muchas gracias por todo el análisis. De forma rápida, MAPS, es verdad que la aceleración a veces no es rápida. Es decir, la idea es identificar políticas que ya están
Es decir, la Agenda 2030 no quiere decir que un territorio comienza ahora a hacer políticas en base al cambio climático, a la reducción de la pobreza, a la inequidad. La idea es identificar en el potencial del territorio qué aquello que ha hecho el territorio que ya sirve de base para acelerar. Es decir, no quiere decir que un territorio no estuviera haciendo nada en el marco de la Agenda 2030. Hay experiencias que son innovadoras, directamente identificarla y decir, desde aquí parto, no parto de cero. Es decir, la propia sinergia del territorio ya ha avanzado mucho en la aplicación de la Agenda 2030. Es decir, cómo identificar esas políticas que muchas veces están interconectadas con ese amplio abanico de los 17 ODS, que pueden ser en cambio climático, en equidad de género, en reducción de la pobreza, en gobernanza, en control de nuestras ciudades, y partir de ese punto, para identificarla y a partir de ahí trabajar en lo que nosotros llamamos aceleración. Aceleración e identificación y un partido. Conexión. No hay un objetivo más importante que otro, son todos importantes, pero lo gran importante son los mensajes que hay internos y los mensajes que hay de cambio. Eso es lo más importante. No nos fijemos en 17 colores y 17 ODS, sino en los mensajes transformadores y de cambio. Los 17 ODS son un camino, es una revalorización de objetivos que tenemos comunes que traspasan fronteras. Esa es la gran ventaja que hay. Nos pone a todos con una agenda igual. Qué cosa más bonita, ¿no? Financiación. Evidentemente, se hace falta financiación para ello, pero tendremos que ser los propios ciudadanos, los propios actores que integran un territorio los que la demanden. Es decir, ¿qué estamos buscando? Evidentemente estamos comenzando en la fase de capacitación, sensibilización, adopción, poner recursos humanos en las diferentes instituciones para trabajar en la Agenda 2030. Eso se necesitan recursos. ¿De dónde provienen? Tendrá que haber una demanda de los gobiernos locales y regionales, una demanda de un interés de los gobiernos nacionales en aplicarla, una demanda de nosotros, de la ciudadanía. No podemos quedar sentados esperando que es la Agenda 2030 que hay, sino también exigirlo, ¿no? Y poner recursos para ello. O una reordenación de nuestros recursos. Yo, como ciudadano de un territorio, en mi pueblo, exijo que la Agenda 2030 o que la estrategia o que los presupuestos anuales estén alineados con la Agenda 2030. Y a partir de ahí es lo que experiencia que estamos viviendo, la de participación ciudadana. Cómo el ciudadano se convierte también en promover política pública, ser parte de la política pública, ¿no? Madrid Decide, con el que hemos trabajado, tiene una muy buena experiencia, no solamente en presupuestos participativos, en que la ciudadanía ha elegido lo que son proyectos, sino que el ciudadano ya también propone política pública. Esa política pública se ha llevado a la Asamblea de Madrid, es decir, estamos cambiando el concepto de gestión del territorio. Eso es un buen ejemplo de ello. Sí, pasamos a la siguiente. Preséntate. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tamara, soy estudiante de la Universidad Siglo XXI de Argentina. Y bueno, con relación a lo que decías, Juan Carlos, decías que la globalización no ocurre en todas partes por igual, en todos sitios por igual, sino que incluso dentro de un mismo país tenemos ciudades que se internacionalizan o donde la globalización llega en mayor medida que en otras ciudades o pueblos más pequeños. Lo que ocasiona muchas veces que tengamos megaciudades en donde baja la sostenibilidad y hay mayores grados de inequidad y donde el impacto de manera negativa llega mucho más fuerte que en las pequeñas ciudades. También en relación con esto quería decir que mencionaba Andrea sobre la planificación estratégica que una ciudad tiene que llevar adelante. Y una de las dificultades que yo he visto en Argentina, porque he trabajado el tema, es que la planificación estratégica requiere de muchos recursos previos, de mucho tiempo de análisis previo, y que muchas veces por el tiempo de la gestión política no se lleva a realizar un análisis o una planificación tan profunda. Entonces no podemos reconocer cuáles son los problemas que afectan a nuestras ciudades para poder buscarle una solución que realmente funcione. Entonces mi pregunta también va en este sentido, porque también veo que las sociedades son muy diferentes. Una cosa es la sociedad europea, que quizás sus ciudadanos tienden a la participación, y otra cosa es la ciudadanía en América Latina,
Yo hablo particularmente de Argentina, donde nosotros tenemos quizás otros problemas que nos afectan más directamente. Entonces, pregunto, ¿cómo lograr explotar el potencial de nuestro capital social, en donde tenemos en cuenta que el ciudadano tiene que ser el eje central de este cambio, de este nuevo orden económico? ¿Y cómo podemos hacer para despertar en nuestra ciudadanía ese interés por la participación y por su implicación en la política pública? Gracias. Mil gracias. Y Andrea, si está conectado, también le invito a que pueda responder ahí. Pero déjame decirte una cosa, Tamara. La ciudad de Buenos Aires tiene un proceso de planificación participativa impresionante, que estamos promoviendo, ¿sabes?, también como modelo en otras ciudades, ¿no? ¿Sabes? Es verdad, se va a adaptar al contexto, ¿no? ¿Lo conoces? Discúlpame, sí. A lo que voy es, la ciudad de Buenos Aires siempre se ve como el ejemplo, pero ¿qué pasa en el resto de las ciudades de Argentina? Realmente siempre todo va abocado a la ciudad de Buenos Aires, sí, y cada vez es una ciudad más grande que tiene cada vez más ciudadanos y cada vez la vida ahí tiene menos calidad de vida, o sea, el bienestar social cada vez es menor. Entonces también trabajar o quizás exportar ese modelo a las otras ciudades del país. Totalmente de acuerdo, Tamara. Es decir, la urbanización es una realidad. Es una realidad. Es decir, es una consecuencia de ese modelo de globalización económica social que estamos viviendo. La despoblación rural, la hemos hablado hoy. Pero el concepto de urbanización es una realidad, que pues, es muy importante que analicemos qué tipo de ciudad es la que queremos convivir, qué tipo de territorio en el que queremos convivir y cómo podemos hacer o imponer o promover políticas de desarrollo sostenible más equitativas con esa nueva realidad, ¿no? No sé si el ejemplo sería también retener un poco eso, es decir, el concepto de territorio, ¿sabes? Pero lo que está claro es que tenemos que hacer procesos que sean o desarrollar estrategias de desarrollo sostenible que atajen esa realidad. La Agenda 2030 nos va a permitir el intercambio. Eso es lo que yo comentaba antes, que la localización nos va a permitir el intercambio entre territorios. ¿Cómo llevar esa experiencia? Por ejemplo, la experiencia de Madrid Decide la hemos llevado a 5 ciudades de Latinoamérica. Es decir, un software libre de participación ciudadana que ha ofrecido totalmente Madrid, en el que le hemos dado unas capacitaciones y que hoy se está implementando en Montevideo, en La Paz, en Sucre, en Quito y en Ciudad de México, ¿no? Es decir, ese es el gran potencial que hay de interrelacionar y de intercambiar esta experiencia y estos avances que hay. Tenemos que ser nosotros los actores internacionales o los actores que trabajamos en los diferentes ámbitos quien promueva esta interlocución entre territorio, ciudadanía y experiencia a través de la Agenda 2030. Sí. Andrea, si te parece, como estás escuchando las diferentes preguntas, te paso luego a ti para que de alguna manera puedas responder de manera general y pasamos a la última pregunta. ¿Te presentas, por favor? Me gustaría felicitar a todos por la ponencia. Soy Ederson, abogado brasileño y estudiante de doctorado en la Universidad de Salamanca. Siguiendo más o menos la línea de ella, me gustaría de saber de ustedes, siendo la ciudad la base y como experiencias profesionales de las ciudades desde PNUD, es decir, cómo PNUD está trabajando con la ejecución práctica a ayudar a los municipios en la ejecución, es decir, desde la cuestión del planeamiento, porque las ciudades latinoamericanas, y volviendo al contexto, ciudades pequeñas, mal saben lo que es la ODS. Y la otra cuestión sería, está trabajando con las empresas también y el contexto de la universidad. ¿Tiene usted trabajado con las universidades y con la escuela para la formación ciudadana global, ya que puede ayudar a desarrollar mejores políticas públicas y también la mano, vamos a decir así, la mano de obra de personas? Es decir, la universidad tiene un gran potencial que podría ser mejor ayudado, cooperado para PNUD o para la implementación de la Agenda 2030. Muchísimas gracias. Muchas gracias, dejo luego a mi colega Andrea, pero efectivamente, de PNUD, ¿qué hacemos? Desde ese enfoque de localización, acompañar los procesos, respetando. Esos procesos no hay un modelo de localización. Porque si fuera un modelo exportable, no respetaríamos los contextos territoriales, ¿no? Las ciudades son una realidad, pero nosotros también tenemos el enfoque territorial. No nos obligamos del territorio en su conjunto para trabajar. Acompañar.
esos procesos de cambio y de retos que llevan la propia localización de los ODS, acompañar desde el proceso de sensibilización, alineación, construcción de capacidades, enlazar con otras experiencias que hay en otras partes del mundo, hacer ese intercambio que es muy importante, enfocar un enfoque basado en procesos, no en proyectos. Un proyecto tiene un objetivo, un resultado, un proceso se transforma, va más allá en el tiempo, crea relaciones que son duraderas, marcos presupuestarios, mecanismos de monitoreo y seguimiento, todo aquello que las necesidades y que nosotros podamos apoyar o fortalecer, ¿no?, sobre el intercambio. Déjame decirte que en Brasil estamos trabajando con CNM a través de un montón en el ámbito local y que, bueno, con un resultado muy interesante, con cursos totalmente gratuitos, online, que lo tomamos ahora como una experiencia que puede ser muy interesante. Y también con la Asociación de los Municipios de Brasil también. Sí, exactamente, ¿no? La universidad. Las escuelas de pensamiento crítico son fundamentales y ya invito desde ya a acompañar estos procesos de cambio. Si en el espacio donde la idea se transforma, se genera y al final se convierte en política pública, no podemos y tenemos que ir de la mano. Es el eje central de los procesos de cambio que lleva la Agenda 2030 y localización. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Andrea, ¿quieres puntualizar algo ya para cerrar el último comentario en base a las preguntas que han dicho? A ver si en un minutillo y medio me lo puedes resumir. Sí, muy rápido. Básicamente el tema que ha levantado Tamara, ¿no?, si no me equivoco, que es muy pertinente. Lamentablemente es difícil tener una respuesta definitiva en esto. Absolutamente, muchas veces añadir que la planificación estratégica se ha llevado a cabo en el marco de programa de donantes, en el marco de proyectos. Así que una vez que acabado los recursos, una vez acabado el plazo mismo del proyecto, ya se ha perdido todo el valor del proceso. Por eso la respuesta sería intentar, y como intentaba ya de explicarlo antes, institucionalizar, o sea, inscribir el proceso de participación realmente como elemento y dinámica clave de una función de dinamización, de impulsión, de transformación asumida por los gobiernos locales. Eso permite de articular con políticas, de asociar recursos para la implementación de los planes, de dar plazos más amplios, porque es verdad que la planificación es algo que implica tiempo, recursos que muchas veces no se dan y que entonces se queda completamente cortada. Entonces, muy importante, y creo que la respuesta es intentar de institucionalizar procesos en un marco de diálogo a partir del rol crucial de los gobiernos locales, pero en diálogo también con un marco de políticas y de asignación de recursos desde el nivel nacional. Y terminar otro tema de cómo se apoyan los municipios. Bueno, aquí habría varios temas, ¿no? El ejemplo de Argelia, del CAPDEL, el programa donde estamos puntualmente apoyando 10 municipios pilotos en todo este proceso a través, claro, de una caja de herramientas varios, ¿no? Desde la sensibilización, la formación de formadores, la elaboración de instrumentos y su aplicación concreta, acompañando los diferentes actores en un proceso de elaboración, en ese caso de PSD, de planes de desarrollo comunal de nueva generación. Es un poco todo un proceso de learning by doing, ¿no? de formar, de sensibilizar, de brindar herramientas e instrumentos concretos, de acompañar gradualmente desde una perspectiva de pilotaje, ¿no?, de estas nuevas prácticas. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Si hay algo que queda claro en este espacio en el que hemos estado debatiendo y la presentación que habéis hecho, es que de alguna manera todas esas políticas y aplicación local, regional o territorial, llamémosla territorial, de la Agenda 2020 necesita, por lo menos a mi entender, y es uno de los resúmenes muy generales que saco, es de ese acompañamiento de instituciones internacionales para que realmente se puedan compartir esa experiencia y se puedan aplicar y aprovechar todas esas buenas prácticas, porque de poco sirve hacer muchas cosas en muchos sitios si luego no se aprovecha ese trabajo que está hecho, esas buenas prácticas, para intentar adaptarlas en otros territorios. Hablabas al principio de tu intervención de ciudadanía global, ¿no? Como que de alguna manera esta agenda está dirigida a la ciudadanía en general, pero para una ciudadanía global, para ser aplicada a nivel global, sin dejar marcha atrás. Yo no hace mucho tiempo tuve la ocasión de escuchar a un político regional
muy local, pero muy regional, que fue presidente de esta comunidad autónoma de Extremadura durante 25 años, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en el que apostaba por una gobernanza global, precisamente para hacer frente a todos estos retos que estamos teniendo a nivel global. No se quedaba en la Unión Europea, era un debate sobre la Unión Europea y se le quedaba pequeña la Unión Europea. Por supuesto, Naciones Unidas es un modelo a seguir, pero a lo mejor no tiene la suficiente fuerza. Pero él apostaba más por decir, al final llegaremos a tener una gobernanza global en la que realmente se obligue, entre comillas, a todos los actores a seguir una misma dirección. Valga quizás de reflexión como una idea que nos podemos llevar también a casa de cara a pues el debate que hemos tenido aquí esta mañana. Pero también quiero agradecer y terminar esta mañana agradeciendo a Mónica de Colombia, a Tamara de Argentina, a Edelson de Brasil, a Andrea de Italia, a Juan Carlos de España. O sea, realmente global, más global que esto no puede ser. Entonces, bueno, precisamente en esta exposición y viendo vuestros orígenes es donde me ha venido también el sacar de nuevo esta idea, ¿no? La necesidad de que tenemos de cambiar los parámetros para pensar mucho más global y al mismo tiempo que podamos actuar de manera local. Muchas gracias a todos y un gran aplauso a todos. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, llega la hora de la comida. Tenemos una visita del